emocionan, me tocan muy en lo profundo de mi ser. Y para mí es un privilegio servir a la iglesia. Y ese es el centro de todo. Es decir, alguien dijo alguna vez que el que no vive para servir no sirve para... Y esa es una conclusión bastante rápida, ¿no es cierto? Es decir, la vida de servicio es muy interesante, que a veces la medimos después en los resultados. Y encontramos esos resultados en personas en la iglesia, en personas que crecen en la fe, en personas que desarrollan profesiones de servicio. Y en esta mañana vamos a visualizar ese punto. Recuerden, la semana es por sus frutos los conoceréis. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. El publicano convertido en seguidor del Señor Jesús. Él está culminando su evangelio y allí, al fin de su evangelio, nosotros encontramos el punto que será el tema crítico de esta mañana. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Mateo, yo ya hice una corta referencia a Mateo. Mateo es un publicano, Mateo es un hombre que conoce de números, que conoce algunas cosas que tienen que ver con el arte del manejo de los impuestos. Quizás no podían ser muy bien vistos en ese periodo allí en la zona donde él estaba. Y voy a usar la versión de Reina Valera revisada 1960. Es con la que voy a estar leyendo aquí este pasaje. Si ustedes lo tienen, voy a empezar a leerlo. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Seguramente ustedes pensarán, ¿cómo? ¿No eran 12? Lo que narra Mateo está bien. Recuerden, es un contador, es un publicano. Los números son de importancia para él. Ya había fallecido uno a esa altura, Judas. Y ahora dice, y cuando le vieron, ahora el Jesús resucitado que los había ordenado encontrarse con ellos en Galilea, en un monte desconocido, por lo menos no mencionado, o irrelevante para nosotros. Cuando le vieron, dice el texto, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Me gusta esta sección final. Me encanta, es poderosa, atrapa profundamente mi reflexión. Y recientemente lo transformé en un artículo y lo compartí con el Centinela, lo pueden encontrar. No tengo, de paso, O'Neill, si alguien quiere copia de esto, además de tenerla en la Biblia, le puedo pasar las notas, ya ha sido publicado, no tengo ningún problema de poder compartirlo. Mi título hoy es Cumplieron su misión, y hoy conocemos la verdad. Hay una relación viviente en el por sus frutos los conoceréis. Si nos tomamos a los discípulos originales, si miramos el panorama, lo vamos a ir comprendiendo. Culmina Mateo. El antiguo cobrador de impuestos, su evangelio. Hombre de memoria prodigiosa, realmente. A veces nosotros de ocurrido.
Eso nos está hablando de una memoria muy, muy especial. Y van a encontrar otros sermones del evangelista Mateo. Y entonces aquí está rindiendo una magistral versión, diría yo, de los momentos culminantes de Jesús en la tierra. Esta sección es muy comparable y muy cercana en lo que es misiología a Hechos, el capítulo 1, los versículos 1 al 8, aproximadamente. La diferencia de este caso, Lucas, Doctor Lucas, como lo llaman algunos, médico aparentemente de profesión, es que en Hechos de los Apóstoles se dibuja casi un bosquejo o un boceto de lo que es el libro de Hechos entero. Porque cuando el Señor les dice a ellos, iréis cuando llegue el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es en realidad, si ustedes revisan Hechos de los Apóstoles, 1 al 13, el Evangelio en Jerusalén y Judea. 13, del 8 al 13 es el Evangelio en Samaria. Y del 13 al final del libro de Hechos de los Apóstoles es más allá de esa zona. Es decir, el Evangelio se extiende. Vale la pena que aquí nosotros veamos un detalle de las decisiones personales. Y aquí se encuentran en Galilea, el Gelila Hagoyim, que estuvimos hablando en la semana. El distrito de la gentilidad, la frontera norte del pueblo de Israel, y ahora Jesús se acerca allí a ellos. Es interesante la reacción de ellos para con él. Y aquí hago una corta pausa, especialmente para tocar un aspecto que algunas veces nos encontramos que en diálogos interconfesionales es recurrente que los señalemos. ¿Ven lo que dicen los discípulos allí? Que se postraron y adoraron. ¿Lo ven? Es muy interesante por el hecho de que el Evangelio según San Mateo comienza con la adoración a Jesús y termina con la adoración a Jesús. ¿No llama la atención eso? Cuando van a Mateo capítulo 2, versículo 2, ustedes encuentran que está toda la descripción de los magos que vienen de Oriente, dicen que vieron la señal en los cielos y que ahora vienen para adorar al Rey de los judíos. Adorar, proskuneo, significa arrodillarse, brindar adoración. Algunos especialmente quienes niegan o no aceptan, ya sea acción pasiva o muy activa, la divinidad de Jesús, quisieran verlo o que dijera de otras maneras, pero el vocablo está allí, el original está allí. Proskuneo significa adorar, significa arrodillarse y adorar. Y esto es lo que ellos hicieron cuando lo vieron también ahora, le adoraron. Que algunos tenían dudas, las tenían, pero la palabra duda no aparece más después de estas. Es muy interesante porque Jesús ahora habla y cambia el tono de su conversación. Informa brevemente, el informe es corto y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Habla aquí de eusuxía, es el vocablo que se utiliza. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces ahora comienza el segmento en imperativo. Por tanto, id
y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los números, como dijimos, son claves, son 11, ya no son 12, pero están allí y van a comenzar. Es una micropoblación en un mundo pagano. No hay cristianos más allá de ese grupo y sus familiares o relativos al grupo de ese rabino que era el Señor Jesucristo. Hasta el momento el cristianismo era completamente desconocido en el mundo. Si tuvieran que trazar algún tipo de estadística, 0. Estaban rodeados por la religión judía. Fuera de fronteras, el Imperio Romano imponía el culto al emperador, dominaba la visión de la Pax Romana. La Pax es una figura, es un nombre casi hasta una figura de pensamiento, porque en el momento que pudiera haber algún tipo de micro sublevación, allí iba el imperio y la aplastaba hasta que no creciera más. Y si no, pregúntenle a Cartago a esa altura de la época. Cristiano, la palabra era desconocida en el mundo. Y allí, desde el círculo de la gentilidad, es decir, de aquellos que eran llamados Goy o Goyim, el plural. De ahí Gelil HaGoyim, el círculo de los gentiles. Galilea Taetne, como traduce la Septuaginta, Galilea de las naciones, es la expresión que, digamos, parte de allí, donde el ser judío se iba perdiendo lentamente en acentos, en voces, en expresiones que se iban entremezclando con otras culturas y con otras lenguas. Quiero decirles que en Sudamérica eso es muy común en algunos lugares. Usted llega a la frontera sur de la zona de Chuy, donde estuve a principios de este año, y hay una calle que divide, de un lado es Brasil, del otro lado es Uruguay. ¿Qué se habla? Y depende de qué lado esté. Y a veces encontramos empleados brasileños trabajando en el lado de Uruguay y empleados uruguayos trabajando en el lado brasileño. Así que usted aprende a hablar de uno u otro, mas con sotaque, como dicen los brasileños, con acento. La triple frontera es otro caso. El sur de Estados Unidos con México. El norte de México con Estados Unidos. Y usted va a encontrar eso acá. Ese es Gelil HaGoyim. Ese es el círculo o la sección de la frontera. Mencioné el otro día que ustedes pueden ir al norte de Puerto Rico, al sur de Puerto Rico, al este de Puerto Rico o al oeste. La frontera es toda el Caribe. No es la misma condición, ¿sí? En ese sentido puede ser un privilegio, ¿no es cierto? A veces en Sudamérica se habla de un país como que fuera una isla geográfica, que es Chile. Chile tiene ciertas características y es que, por un lado, tiene la frontera con Argentina, pero lo separa de Argentina la cordillera de los Andes. Y cruzarla a pie, yo preferiría vivir en Puerto Rico y cruzarla a nado aquí, pero allí no, es difícil. Al norte está el desierto, al sur está la Antártida y del otro lado está el Pacífico. Y por esa razón algunos lo comparan con eso, pero aquí no. Esta es una frontera viviente de relaciones, de comercio, de cultura,
de ir y venir de lenguas de acento, donde la parte, digamos, hierosolamitana o de Jerusalén se perdía en el resto del mundo. Y allí, o de ese lugar, era de donde venía el grupo mayoritario de los discípulos del Señor Jesucristo. De hecho, hay varias cosas que cambiaban aquí y que son muy importantes. Quien les estaba hablando, les hablaba con una autoridad que merecía un respeto inigualable. Pocos días antes lo habían visto morir en la cruz del Calvario. Al tercer día había resucitado como había prometido. Y ahora les estaba diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en sus manos y en su costado. Él tenía las evidencias, por lo tanto, la resurrección, el verlo, garantizaba completamente las palabras. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces ahora les traza un breve, conciso plan de acción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es muy interesante. No sé cuál es el lugar donde se encontraron, Galilea. Sé que es en Galilea, sé que es un monte, no tengo el GPS del lugar, pero hay un antes y después de ese evento. Porque a partir de ese momento estalla el cristianismo en el mundo cuando antes no existía. Es decir, cuando los discípulos bajan de ese lugar, las luces del mensaje cristiano comienzan a encender con su verdad, con el amor divino al mundo. Y ese concepto del madetes, de la discipularidad, es uno de los puntos que a veces dentro de la iglesia lo hemos dejado, especialmente en los sectores en los que la iglesia cristiana se ha institucionalizado. Y no quiero hablar más de las instituciones, pero a veces confieso que veo que hablar de discipulado y de instituciones, en algunas ocasiones, estos son algunos elementos que pueden confrontarse. Sin embargo, el discipulado existe y quiero decirles que es la manera, más cuando comparamos las estadísticas. Hasta el día de hoy, los estudiosos de crecimiento de la iglesia, en misiología, y que comparan el crecimiento a lo largo de los siglos, sostienen que nunca hubo un crecimiento tan extraordinario como el del primer siglo de la era cristiana. Y vamos a decir algo antes de que se pierda el concepto. Si es que nosotros estamos aquí, es porque ellos cumplieron la misión. Y ese es el sentido de por sus frutos los conoceréis. Es decir, bajaron del monte con la visión de la misión en el corazón y en la realidad, y la cumplieron. No preguntaron, hay que hablar de este modo, hay que hablar de aquel modo, hay que aprender latín, hay que aprender chino, hay que aprender franco, hay que aprender esta otra lengua. No, ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles y ustedes encuentran una visión arrolladora de la misión cristiana en el mundo. Y esa visión, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la garantía? ¿De dónde surge tremenda pujanza? Del Cristo resucitado.
Es decir, esa es definitivamente la certeza, la garantía, lo que vieron, y ese antes y después marca otro antes y después. El hecho del cristianismo en el mundo marca un antes y después por esa visión. Y entonces ahora le dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos algunas preguntas en relación con la divinidad. Y uso el nombre de la divinidad, porque sé que a veces hay algunos conceptos como el vocablo Trinidad. En realidad, Trinidad no es otra cosa que cualidad de tres, como dualidad, cualidad de dos. Y en el caso de Trinidad es cualidad de tres, y está hablando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Nombre es singular en griego, to onoma. No se puede traducir de otra manera. El nombre. Y no es un accidente, no dice los nombres. Y algunos a veces quieren decir, bueno, hay una versión aramea que dice tal y tal cosa. Ok, lo voy a escuchar, tráigame la versión. Y la voy a leer con mucha atención. Hay otra versión que dice de este modo, ok, quiero ver el original o quiero ver la más antigua, semejante a la que nosotros tenemos. No, perdonen la expresión que voy a usar a continuación. No coman cuento. No sé si se entiende aquí, pero es bien hispana, ¿eh? Es decir, quiero decirles que este texto es incuestionable en el original. Lo pueden encontrar en los textos más antiguos. Así que no entren en ninguna discusión. Este texto no tiene discusión. Más, diría yo, es el texto padre o madre, como le quieran llamar también. No quiero entrar en convulsiones por algo que no es mi propósito. Del Nuevo Testamento, de las tríadas del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque hay cerca de 70 tríadas en el contexto del Nuevo Testamento, aseverando el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en conjunto. Es decir, si usted puede decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted puede decir Padre, Espíritu Santo e Hijo. ¿Me siguen? Y si dice eso, usted puede decir Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y si usted dice eso, usted puede decir Hijo, Espíritu Santo y Padre. Y si usted dice de ese modo, usted puede decir Espíritu, Padre e Hijo, Espíritu, Hijo y Padre. 6 formas que están allí representadas. Y están todas en el panorama del Nuevo Testamento. Vean los escritos ustedes del apóstol Pablo, los cierres epistolares del apóstol Pablo, las salutaciones que hace el apóstol Pablo y definitivamente de dónde surgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en el mismo nivel que el Hijo, de hecho está en el mismo nivel del Padre. Porque no hay aquí altos y bajos. Los 3 nombres forman el nombre. En el nombre. No tengo tiempo hoy de analizar este concepto, pero déjenme darles la pista de este punto. Todas las veces que en el Antiguo Testamento los autores hablan de Dios y ya comienzan a hacerlo en Génesis el capítulo 1, los versículos 27 y 28. ¿Se acuerdan? El texto. La Biblia dice, y dijo Dios. Y entonces ahora el autor hasta ahí habla Moisés. Pero ahora, después de los 2 puntos que le tenemos que poner en idioma español, es el Señor el que habla. Y dice, hagamos al hombre. Pero antes dice, y dijo Dios.
Pero cuando Dios habla, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Un plural, dos, tres. Es decir, cuando Dios habla de sí mismo, utiliza el plural. Cuando el autor habla de Dios, usa el singular. Y luego retoma la acción y dice, y Dios creó nuevamente. No me gusta la expresión, pero no he encontrado otra, confieso. Si ustedes me dan una, por favor, usen con este pobre mendigo del idioma alguna respuesta. Esto es un sándwich lingüístico en que comienza el autor hablando del Señor en singular. El Señor habla de sí mismo 3 veces en plural y luego retoma la acción el autor y retoma el singular. Y toda vez que ustedes encuentran, lo pueden encontrar en Isaías, lo pueden encontrar en algunas ocasiones, 3 ocasiones prácticamente en Génesis 1, 2, 3, lo pueden, digamos, cotejar este punto que les estoy mencionando. Y por esa razón, en el nombre. Génesis dice, dijo Dios, singular, en el nombre. Y entonces allí está el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto sería, yo diría, la fórmula bautismal. Este concepto del nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo es muy, muy importante que le prestemos atención. Por el hecho de que hay algunos sectores en la iglesia cristiana, como en cualquier otra comunidad en el mundo, que a veces enfatizan o ponen el ángulo en aspectos que no son analizados globalmente. Y surgen algunos que dicen, no, el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado eso alguna vez? Seguramente, ¿verdad? Tenemos que bautizar solo en el nombre de Jesús. Y entonces acá se confunde el concepto de en el nombre por la fórmula bautismal, la confunden con la autoridad de quien dio la orden de bautizar. ¿Quién dio la orden? Jesús. ¿Cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces, al sustituir el uno por el otro, se está perdiendo el sentido, en realidad, de lo que el texto tiene. Y ahora el Señor les dice esto. Les dice que deben enseñar. Deben enseñar. Y por eso la iglesia es un centro de enseñanza. Este es un momento de aprendizaje. Estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla en su palabra y nosotros somos sus discípulos y aprendemos de su palabra. Obviamente, toda vez que en la iglesia se utilice la palabra. Si no se utiliza la palabra, entonces no me estoy refiriendo a eso. Pero dice, guarden todas las cosas que os he mandado. Y acá sí que tenemos un problema. Porque muchas veces tenemos dificultades en la iglesia cuando comenzamos a tomar eventos culturales y hacemos didáctica dentro de la iglesia con cultura, no con Biblia. Hacemos didáctica de elementos sociológicos, pero no de la palabra de Dios. Y quiero decirles que el currículo del Señor está planteado aquí. Es lo que Él enseñó. Esto es cristocéntrico. Esto es teocéntrico. Nuestra enseñanza en la iglesia debe centrarse en la palabra de Dios, en lo que Él mandó. Y ahora lo pongo al revés. No
en lo que Él no nos mandó. ¿Sí? Cuando las cosas cambian mucho, porque a veces nos tornamos sociocéntricos y no teocéntricos, pero en la iglesia la palabra de Dios debe primar. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Es decir, guarden todas las cosas que os he mandado. Y este es un punto muy importante para todo pastor, para todo escritor, para todo profesor, para todo docente cristiano, para todo laico líder que quiere dirigir dentro de nuestra iglesia a su familia de fe. El liderazgo debe estar centrado en este aspecto. Pues a Él, a Jesús, le fue otorgada toda la potestad. Y entonces aquí viene lo mejor. Lo mejor. Porque lo mejor está en la promesa. El Señor dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben lo que eso significa? Piensen en hacer de esto vuestro lema, nuestro lema, el lema de cada uno de nosotros. He aquí, Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ellos cumplieron su misión. El hecho que hoy estemos acá nos hace decir, por sus frutos los conoceréis.